Hace un par de semanas subí un vídeo a YouTube en el que enseñaba todos los juegos que tenías pendiente de mi colección. Y es que tengo decenas de juegos pendientes, acceso a más videojuegos que nunca gracias a ofertas, suscripciones, ya sea PlayStation Plus, Game Pass, además de la emulación por subir juegos retro que subo en el canal de Gameplays. Y cada vez me cuesta más pensar en cuál va a ser el siguiente juego que quiero jugar. Y creerme, no soy el único. Cada vez es más común escuchar y leer frases en Twitter, en cualquier otro lado, frases como los juegos ya no son lo que eran, antes sí que se hacían buenos videojuegos, la industria no está bien. Pero ¿es en realidad así? ¿Eran realmente mejores los videojuegos de antes o simplemente los recordamos mejor de lo que fueron? A día de hoy la situación es completamente diferente a cuando éramos pequeños. Tienes una cantidad ingente de ofertas de Steam, tienes Game Pass, PlayStation Plus, Epic Games, una cantidad de ofertas increíble, incluyendo ofertas del tipo Nintendo. Me refiero al Nintendo Online, con el que puedes emular una barbaridad de juegos. Y es que esto es prácticamente contraproducente. Tenemos acceso a cientos o incluso miles de juegos y cuando algo nos aburre durante más de 10 minutos, pues pasamos al siguiente. Y no es que los juegos duren menos en nuestra memoria, es que ahora tenemos demasiadas alternativas. Hace algo más de un año y medio creé un canal de YouTube en el que me dediqué a subir juegos retro, tanto como juegos actuales. Y es que creo que hay algo que hay mucha gente que se olvida. Cuando recordamos los juegos de hace 15 o 20 años, solemos pensar en los mejores. Esto se llama sesgo de supervivencia. Solemos pensar en juegos como Metal Gear Solid 3, Shadow of the Colossus, God of War, cosas así. La verdad es que no solemos recordar la enorme cantidad de juegos mediocres que salían pues cada año. Si bien ya había géneros con mecánicas bastante trillados que a día de hoy han envejecido bastante bien, hay otros juegos que lo han empeorado bastante. Por ejemplo, con el género de plataformas, en PlayStation 2 la verdad es que ya estaba bastante trillado y pulido. Los juegos han envejecido bastante bien y juegos como este Sly Cooper, que es una absoluta maravilla, a día de hoy son completamente jugables y disfrutables. Y es que si echamos la vista atrás y recordamos los juegos de nuestra infancia, solo nos acordaremos de los buenos. Todos los que eran una absoluta mierda, pues se nos pasan completamente por alto. Y es que estamos comparando los mejores juegos del pasado contra absolutamente todos los juegos del presente. Cuando tenías 10, 12 o 15 años, prácticamente todo lo que jugabas era nuevo. Cada mecánica te sorprendía, cada historia te dejaba pozo y cada mundo parecía gigantesco. Recuerdo entrar en Shadow of the Colossus y fliparlo bastante. A día de hoy pues ya llevas décadas jugando, has visto miles de tutoriales, miles de guías, millones de mundos abiertos, miles de temas de progresión distintos y es mucho más difícil sorprenderte. No necesariamente porque los juegos sean peores, sino porque nosotros somos jugadores mucho más experimentados. Y hace poco escuché a Juan soltar una reflexión sobre las opiniones de Alex el Capo que la verdad es que me pareció bastante correcta. Venía a decir algo así como que esperábamos, que una persona después de jugar 1000 videojuegos se sorprenda al 1001. Es imposible. No ves mecánicas nuevas, no ves prácticamente nada nuevo. A Alex prácticamente ya los juegos no le impresionan y no los ve con entusiasmo. Y la verdad es que es bastante triste que una persona que le apasiona tanto el hobby y este mundillo, pues al final se vea mermado por una cosa tan sencilla como el paso del tiempo. Pero esto nos pasa a todos, cada uno en su medida, lógicamente. Pero yo tengo claro de que no voy a volver a ver un juego con los mismos ojos con los que veí el Metal Gear Solid 2. Vamos, es que es imposible. Hay determinados niveles de este juego que tardé semanas en pasarme. A día de hoy me metería en YouTube, buscaría una guía, o incluso una guía que me tuviera que leer, y me lo pasaría en, ¿qué? ¿Media hora? No estamos acostumbrados ya a esa época. Creo que hay una tendencia reciente bastante curiosa, y es que muchos videojuegos intentan ofrecer cientos de horas de contenido, mapas enormes, muchísimos coleccionables, misiones secundarias que no tienen nada que ver con la trama, eventos diarios, pases de batalla, contenido infinito, una gran cantidad de cosas que hacer y que ver. Y es que muchos de los juegos más recordados de la historia no duran más de 10, 12 horas. Tienen un inicio, un desarrollo y un final. A día de hoy parece que algunos juegos le tienen miedo a terminar y creo que provoca que muchísimos jugadores lo abandonen antes de terminar el juego. Y es que en mi caso yo lo tengo bastante claro puesto que he tenido que editar todos los vídeos del canal de Gameplays. Y es que hay una tendencia a los juegos actuales de irse a muchísimas horas de juego, pero muchas. A mí YouTube hasta que no llegue a los 1000 subs no me va a dejar subir vídeos de más de 12 horas, pero tengo el ejemplo muy claro.
Y es que si tenemos que poner el ejemplo de juego más narrativo de la PlayStation 2 sería Metal Gear Solid 3. Y es que este juego, si no entramos a todos los bugs e easter eggs que tiene, pues estamos en torno a las 9 horas y 10. Y es que con juegos como The Last of Us te irías tranquilamente al doble sin haber explorado mucho el mapa. Fuera de este saco vamos a dejar juegos como los RPG porque si no ya sería una comparativa bastante odiosa. Y con todo esto, entonces, ¿los juegos de antes eran mejores? Pues la respuesta corta es que no. Y también que sí. No porque por la parte técnica, narrativa y en términos de accesibilidad muchos juegos actuales están mejores hechos que nunca. Pero también que sí en algunos aspectos. Antes era muchísimo más habitual, por no decir que era lo único viable, que los juegos estuvieran diseñados como experiencias cerradas, sin necesidad de actualizaciones del día 1, sin temporadas, sin eventos limitados, sin depender de mantener tu atención durante años, como por ejemplo juegos que hacen esto, como Fortnite. Muchos estaban pensados simplemente para que los terminaras. Su rejugabilidad muchas veces residía en cosas tan sencillas como desbloquearte una dificultad nueva o en juegos como Crash Bandicoot o bien el primer Sly Cooper, sencillamente pasarte el nivel más rápido. Y es que antes los videojuegos tenían limitaciones técnicas muy fuertes. Los desarrolladores no podían llenar un mapa con miles de actividades ni crear mundos gigantescos. Esto pues al final les obliga a centrarse mucho más en el diseño de niveles, las mecánicas principales y el ritmo de la aventura. Cada minuto de juego al final tiene que justificar su propia existencia, y hoy en cambio muchos estudios compiten por ofrecer más contenido que la competencia. Mapas más grandes, más misiones, más coleccionables, más horas de juego, más secundarias, más personajes, más todo. Y aunque eso puede sonar positivo sobre el papel, a veces termina diluyendo la experiencia. A mí personalmente me pasó con Assassin's Creed Valhalla. No es raro encontrar juegos de 80 horas que podrían haber sido mejores con solo 20. De hecho, muchos jugadores, entre los que yo me incluyo, recordamos con más cariño una aventura corta e intensa que una experiencia enorme llena de contenido repetitivo que no respeta para nada nuestro tiempo. También existe otro factor importante. Antes los videojuegos eran productos que se lanzaban y terminaban ahí. Tú comprabas el juego y esa era la experiencia completa. Hoy muchos de los títulos están diseñados para mantenerte jugando durante meses o incluso años. No necesariamente porque mejoren el juego, sino porque la industria ha descubierto que mantener tu atención es extremadamente rentable. Y eso pues cambia por completo la filosofía del diseño. Actualmente el objetivo ya no siempre es que recuerdes el juego dentro de 10 años, a veces es que sigas jugando al mismo juego dentro de 10 años. Yo tengo que decirte que a mí eso me pasó con Rainbow Six Siege. Yo lo jugué de salida y muy probablemente en 2025 me echaría quizás algún par de partidas. Por supuesto, esto no significa que todos los juegos modernos sean así. De hecho, de vez en cuando siguen apareciendo auténticas obras maestras. No porque los desarrolladores hayan olvidado cómo hacer buenos videojuegos, sino porque las prioridades de la industria son diferentes a las de hace 20 años. Por eso creo que la respuesta real es que ni los videojuegos antiguos eran perfectos ni los actuales son peores per se. Simplemente pertenecen a épocas distintas, filosofías distintas y con jugadores distintos. Si bien no he sacado nada en malo de los juegos de hace 20 años, podríamos hablar de cómo los mismos juegos de antes te hacían perder el tiempo en mapas en los que era básicamente la prueba y error de morir con el personaje. Esto podría ser aplicable a juegos como Crash Bandicoot o incluso juegos como Donkey Kong. Y muchas veces cuando decimos que echamos de menos los juegos de antes, quizá lo que realmente echamos de menos es cómo nos hacían sentir cuando los jugábamos. Porque los videojuegos no solo están ligados a los juegos en sí, también están ligados a una etapa de nuestra vida, a nuestros recuerdos, a las personas con las que jugábamos y a la forma de la que vivíamos nuestro tiempo libre. Y es muy difícil que un juego nuevo no compita solo contra otro videojuego, sino también contra años de nostalgia y buenos recuerdos acumulados. ¿Y vosotros qué opináis? ¿Eran mejor los juegos de hace 20 años, por ejemplo, o los juegos actuales? Os leo.